El materialismo histórico dialéctico en Marx. Karl Marx 1818 a 1883. Filósofo, economista, hombre de acción, fue el creador del socialismo científico y el inspirador de la ideología comunista, clave en la historia del siglo XX. El marxismo se inspira en tres fuentes fundamentales: socialismo utópico francés, economía política inglesa y el pensamiento de Hegel, creador del idealismo absoluto. 1770 a 1831. La sociedad avanza en el tiempo, a través de conflictos y contradicciones, hacia formas superiores de organización, progreso histórico. Dialéctica hegeliana. Tesis, antítesis, síntesis. Economía política inglesa. Ricardo, Adam Smith. El valor de un producto radica en el trabajo que se ha incorporado al mismo, en la cantidad y calidad del trabajo que ha requerido su elaboración. Socialismo utópico. Proudhon, Saint-Simon, Louis Blanc. En los socialistas utópicos encontró Marx la experiencia de la gran revolución social que fue la Revolución Francesa y la necesidad de ir más allá de la sociedad burguesa, de las conquistas de la Revolución Francesa, a través de las reformas sucesivas del sistema. Vertientes de la obra de Marx. Según Althusser, filósofo marxista, podemos distinguir dos grandes etapas en su obra. Marx joven, teoría de la alienación, reflexión sobre la ideología. Marx maduro, materialismo histórico. Teoría de la alienación. Fuentes. Economía, acto mediante el cual una persona transmite a otra la propiedad. Hegel, objetivación del espíritu en su obra. Feuerbach, empobrecimiento del hombre en Dios. Bases antropológicas de la teoría marxista de la alienación. El hombre se muestra, desde sus orígenes, como un ser activo y productivo. La capacidad activa y productiva del hombre se realiza en el trabajo. Mediante el trabajo, el hombre transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo. El hombre siempre ha trabajado en grupo, de forma que el trabajo ha sido también un instrumento transformador de las relaciones sociales. En el trabajo el hombre se realiza también como especie, como ser genérico. La historia del hombre es la historia del desarrollo creciente de sus posibilidades y al mismo tiempo de una creciente alienación. El materialismo histórico. Mediante esta teoría Marx quiso explicar el desarrollo histórico desde la óptica de la clase trabajadora, para promover la transformación social. Método de explicación. La dialéctica. Pero Hegel, en manera idealista, ve la historia como el desarrollo del espíritu, mientras que Marx ve la historia como la lucha de clases, constituyendo así un materialismo histórico. Marco de comprensión de lo histórico. La historia no puede ser considerada como una colección de hechos aislados. Lo social ha de ser estudiado como una totalidad concreta, a la luz de un modelo teórico abstracto, el modo de producción. El modo de producción. Modelo teórico que estudia lo social como un conjunto de estructuras articuladas y en donde lo económico es determinante en última instancia. La infraestructura económica. La infraestructura económica de una sociedad es la forma como esa totalidad social organiza la producción material de bienes, la distribución y el consumo. De la forma como los hombres producen mediante el trabajo los bienes materiales, depende la organización que adoptan la distribución y el consumo. La producción de bienes. Los diferentes modos de producción dependen de las fuerzas productivas,
que son cantidad de bienes y riqueza social que una comunidad es capaz de producir en un momento dado, y de las relaciones sociales de producción, que son las que se establecen entre los hombres en la esfera económica, cuando trabajan. Las relaciones sociales de producción son las que se establecen entre los hombres en la esfera económica, cuando trabajan, según el papel que a cada uno le corresponde en cuanto agente productivo. Se sostienen en las relaciones de propiedad. Se manifiestan en todas las esferas de la vida social. Determinan las clases sociales. Tipos de relaciones sociales de producción. Relaciones de explotación. Basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Relaciones de esclavitud, relaciones de servidumbre, relaciones capitalistas. Relaciones de cooperación. Están basadas en la propiedad social de los medios de producción. Las vemos en sociedades primitivas y, según Marx, en la futura sociedad sin clases. Las fuerzas productivas dependen de las relaciones sociales de producción, de los medios de trabajo y sobre todo de la tecnología. Del crecimiento de las fuerzas productivas, del cambio en las relaciones sociales de producción y de la modificación de la totalidad social. La importancia de las fuerzas productivas. Los mayores avances, que transforman económicamente a las sociedades, van precedidos de profundos cambios en la forma de trabajar, posibilitados por los cambios revolucionarios de herramientas. Desde la rueda a la revolución informática, todas las transformaciones económicas profundas van precedidas de avances tecnológicos, que revolucionan la producción de bienes y servicios. Es por eso que Marx consideraba que las transformaciones tecnológicas, medios de trabajo, hacen crecer a las fuerzas productivas, y a su vez el desarrollo de las fuerzas productivas puede crear las condiciones para que cambien también las relaciones sociales de producción, modificándose a través de estas el resto de las estructuras de lo social. El cambio histórico. La contradicción en el interior de la totalidad social es el motor del cambio tanto en Hegel como en Marx. Según Hegel, las contradicciones tienen lugar en la esfera del pensamiento. Pero para Marx arrancan en la infraestructura y se expresan en todas las esferas de la totalidad social. Puede darse contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, en cuanto que los avances técnicos exigen nuevas formas de organización del trabajo y nuevas relaciones de propiedad. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el momento de transición al capitalismo, cuando todavía existían las relaciones feudales de servidumbre, relaciones sociales de producción feudales, pero ya se trabajaba en las fábricas, revolución en los medios de trabajo, que contribuyó al desarrollo de las fuerzas productivas. En ese momento el progreso tecnológico había creado ya las condiciones para el trabajo en cadena en las fábricas y factorías. Sin embargo, las relaciones de producción seguían siendo feudales, por lo que los campesinos no podían ir a las ciudades para trabajar en las factorías, debiendo permanecer ligados a la unidad económica a la que pertenecían, sin libertad personal para salir de ella. Los cambios en la infraestructura inciden en la totalidad social. Al cambiar las relaciones de producción en la región económica, las leyes han de ser acordes con esos cambios. Se requieren normativas nuevas que regulen las nuevas formas de relación social y laboral, contratos de trabajo, jornada laboral, seguros, etc. Y lo mismo ocurre con el resto de las instituciones, con la moral, la religión, la ideología, que se verán igualmente afectadas por estas transformaciones. Necesidad de la revolución para alcanzar el modo de producción socialista.
Esta última fase es irrealizable de manera pacífica, sino que, como la mayor parte de los cambios sociales, se ha de llevar a cabo a través de la lucha y el conflicto. El triunfo del proletariado. En concreto, la lucha de las dos clases antagónicas en el MP capitalista, burguesía y proletariado, será cada vez mayor hasta desembocar en el triunfo de la clase ascendente, en la que se encarna el progreso histórico, el proletariado. La dictadura del proletariado y la sociedad sin clases. Para vencer las resistencias que ofrecerá a ese cambio la clase burguesa, hasta ahora dominante, se requiere un periodo de transición al socialismo, la llamada por Marx dictadura del proletariado, periodo en el que la clase obrera ejerce un poder férreo sobre la burguesía que tratará de recuperar sus privilegios. Este periodo de transición dará paso a la sociedad comunista sin clases y sin Estado. Neopositivismo lógico. Esta corriente persigue dos objetivos: desterrar de las ciencias naturales todo lo que no sea susceptible de observación y evitar cualquier intento de referencia a absolutos. El grupo original constituyó el llamado Círculo de Viena, iniciado en 1922 por Moritz Schlick, fue continuador y jefe de la escuela Rudolf Carnap. Sus más destacados representantes son Ludwig Wittgenstein, Otto Neurath, Alfred J. Ayer, Charles W. Morris, Alfred Tarski, Gustav Bergman, Hans Hahn, Friedrich Waismann. La mayoría de los componentes del Círculo de Viena emigraron a otros países a partir de 1933, a raíz de la llegada al poder del nazismo. De esta forma, ellos y algunos discípulos presentan hoy varias ramificaciones y grupos afines fundamentalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Algunos conservan el nombre original del movimiento neopositivismo o positivismo lógico, y otros prefieren el de empirismo lógico. Este movimiento se ha desarrollado dentro de otro más amplio, el empirismo científico, llamado también movimiento de unidad de la ciencia, cuyo representante más destacado es Hans Reichenbach, y que busca la unidad del conocimiento científico, partiendo de los siguientes presupuestos. Existe una unidad lógica del lenguaje de la ciencia. Los conceptos de las distintas ramas de la ciencia no son fundamentalmente diferentes, sino que todos pertenecen a un sistema coherente. Por consiguiente es necesario, en vista de la situación actual de los esfuerzos epistemológicos, readaptar la terminología de las distintas ciencias, incluyendo también las sociales, establecer las leyes fundamentales y luego deducir las leyes especiales y particulares para cada una de ellas. El análisis del lenguaje constituye el método básico fundamental para esta ciencia de la ciencia. Pero mientras el neopositivismo lógico pone más el énfasis en el aspecto lógico de este análisis, el empirismo científico lo quiere aplicar a todas las ramas del lenguaje y del conocimiento, incluyendo la biología y las ciencias sociales. El punto de partida del neopositivismo lógico es la negación a priori de la metafísica. Sus representantes, al igual que los positivistas, rechazan toda metafísica como ciencia, a la que consideran, no solo inútil y contradictoria como lo había insinuado Kant, sino totalmente desprovista de significado. Lo esencial que pretenden los neopositivistas lógicos es la aplicación constante y universal de un solo método, el único adecuado según ellos, que llaman análisis lógico del lenguaje. Es este el campo en el cual habría de desenvolverse la filosofía, el análisis, pero no el psicológico, ni epistemológico, y tampoco puramente gramatical, sino el análisis significativo de los enunciados científicos,
con el fin de eliminar los falsamente significativos y señalar las formas legítimas de significación y sus justos límites y condiciones. Hertzberg. La influencia del empirismo inglés, de David Hume especialmente, es notoria. Hume, al emitir su teoría de la ciencia, había establecido una distinción equívoca entre verdades de razón, relations of ideas, y verdades de hecho, meres of fact. Las primeras, que expresarían solo relaciones de ideas, serían las verdades de la geometría y de las matemáticas en general, afirmaciones que se ofrecerían con una evidencia intuitiva o demostrativa. Escribe él, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o que 3x4 es igual a la mitad de 24, son enunciados que tienen validez de relaciones entre estas figuras o números, y que pueden ser descubiertos por la pura actividad de la mente, sin referencia a ninguna existencia real en el mundo. Las verdades de hecho, en cambio, no comportarían ninguna necesidad poética como las de razón. Lo contrario de cualquier mere of fact es todavía posible porque nunca implica contradicción. Que el sol no saldrá mañana es una proposición ni menos inteligible ni con más contradicción que la afirmación de que saldrá. Los neopositivistas lógicos a su vez, bajo esa influencia de Hume, dividen los enunciados significativos en analíticos y factuals. Los primeros, que responden a las relaciones de ideas del citado filósofo inglés, nada dicen sobre la realidad. Los segundos son rigurosamente empíricos y a posteriori, verificables total o parcialmente en la experiencia. Según esta división, no cabe la posibilidad de contar con juicios sintéticos a priori, como sostenía Kant, un enunciado sintético a priori o ultraempírico, inverificable que no sea pura relación formal de ideas, analítico, no tiene ningún sentido, afirman ellos. Pero la verdad no se reduce a esta división, ya que esencialmente la verdad es siempre adecuación del entendimiento cognoscente con la cosa conocida, tanto en lo que llama Hume verdades de razón como en lo que llama verdades de hecho. No hay entre ellas esa diferencia tan tajante que pone el empirismo y que admiten los neopositivistas lógicos. Establecido así el esquema y las categorías de los enunciados, la tarea del filósofo sería analizar todos los enunciados empíricos, lógicos, matemáticos, metafísicos, éticos y filosóficos en general, para determinar su grado de valor significativo. Tarea que tiene como fin eliminar toda posibilidad de error significativo, establecer el criterio de verificabilidad, o separar lo verdadero de lo falso. De acuerdo con su particular teoría del conocimiento, que lo reduce al simple conocimiento de los sentidos, se explica que para los neopositivistas lógicos, los enunciados éticos, por ejemplo, no son propiamente asertivos, su significación no es indicativa, declarativa, sino meramente expresiva, evocativa o emotiva, por lo que consideran a esos enunciados no susceptibles de verdad ni de falsedad. Ahora bien, el análisis de los enunciados requiere un estudio profundo del lenguaje significativo mediante un método especial al servicio de la ciencia de los símbolos, la semiótica, como la llaman los neopositivistas. La semiótica tiene tres ramas principales. La pragmática o la teoría de las relaciones entre los signos y las personas que los producen, los interpretan y los utilizan. Esta rama comprende la psicología, la sociología y la historia del uso de los símbolos, especialmente de los del lenguaje. La semántica o la teoría de las relaciones de los símbolos a los objetos por ellos significados, como designata o denotata. Además,
Estudia también el problema de la verdad y la teoría de la deducción lógica. La sintáctica, o la teoría de las relaciones formales de los símbolos entre sí.